Tardes. Por favor, una manita arriba si estamos escuchando de manera correcta. Mauro, ¿cómo estás? Más Cristian, ¿cómo estás, hermano? Yo muy bien, gracias a Dios. Bien, hermano, nada, por acá empezando. Esperemos que se vayan ubicando todos en el en vivo y por favor una manita arriba para ver si están escuchando de manera correcta. De bueno, no hay ningún problema. Démosle 2 minuticos que se vayan metiendo el en vivo para empezar ya con el tema en sí. Perfecto. Mauro, por favor, verificas tu audio si te escuchan de la manera correcta. Buenas tardes. ¿Me colaboran, muchachos, por favor, con un pulgarcito arriba para saber si me están escuchando correctamente? Listo, yo creo que ahí se van a ir conectando. Podemos ir comenzando con la función que vamos a comenzar el día de hoy. Entonces, iríamos a comenzar diciendo pues que mucho gusto, muy buenas tardes. Mi nombre es Cristian Ramírez. Soy formador del Club Deportivo Ceneice, lo que lleva este año, gracias a Dios. Gracias a Dios la corporación nos abre estos espacios de aprendizaje para que en estas épocas que lastimosamente nos tocó vivir, podamos seguir aprendiendo y podamos tener un espacio más de aprendizaje, tanto desde la academia como desde la práctica. La corporación le hace que comenzó el tema de la cuarentena, no ha parado trabajos, no ha parado esfuerzos. Todos los días sus entrenadores hacen las sesiones de entrenamiento apropiadas para que sus deportistas lo hagan desde el hogar y cada vez vamos abriendo muchos más espacios, tales como estos en vivos y abriendo espacios con la parte de la psicología también es muy importante y también lo ha hecho el club. Entonces, esta tarde vamos a tener un conversatorio, una ponencia de nuestro compañero que ya la vamos a presentar. El conversatorio va a ser sobre mitos y realidades del entrenamiento en niños y jóvenes, del entrenamiento infantil y del entrenamiento juvenil. Entonces vamos a comenzar con el en vivo. Espero que se vayan conectando. Muy buenas tardes a los que apenas se están conectando. Y listo, comenzar presentando a nuestro invitado del día de hoy. El invitado se llama Mauricio Alejandro Quiseno. Él es profesional en deporte egresado del Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid. Hace un rato ya viene trabajando con el tema de preparación física, tanto en edades juveniles como en edades, digamos, infantiles, empezando siempre la formación y la iniciación deportiva en varios deportes. Entonces, dentro de sus estudios está el profesional en deporte en el Politécnico, asistido a múltiples congresos, es un joven que no deja de aprender cada día, es un joven que siempre está atento de las nuevas experiencias, tanto académicas como personales. En este momento es entrenador de la Fundación ADA en atletismo con discapacidad y se ha desempeñado en gimnasios y en centros de alto rendimiento con poblaciones de niños y jóvenes, niños tales como a partir de 6 años en adelante y hasta los 18 años se ha podido desempeñar. Entonces, nada, Mauro, bienvenido, buenas tardes y muchísimas gracias por aceptar la invitación y nada, que sea un ambiente de aprendizaje para todos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes primero a todos los que nos están observando, tanto
padres de familia, deportistas y también tengo entendido que están todos los entrenadores. Muchas gracias también pues por la invitación y por hacer estas campañas pues tan bonitas en esta época de cuarentena para que los docentes y también los mismos padres de familia se den cuenta y se vayan como de lo que es el campo del deporte psicológico y la parte nutricional. Sí, señor, claro. Entonces, desde la corporación ya ese es el tercer envío que proponemos. El primero fue direccionado desde la parte psicológica. El segundo fue el lunes pasado, que fue de la parte de alimentación y de la parte de nutrición. Y este sería el tercero, de la parte del entrenamiento. No vamos a parar esfuerzos, vamos a seguir. Cada día hemos tenido mucho más compenetración con nuestro público. Sabemos que aquí les están viendo de diferentes clubes, un saludo para ellos. También nos están viendo tanto los mismos deportistas como los padres de familia de los deportistas. Entonces, es darles el agradecimiento a ellos por sumarse a esos espacios. Hoy el femenino, nuestra categoría femenina va a tener mucha que ver en esta conversación, va a tener mucho que ver debido a que van a haber muchas preguntas que van a ir enfocadas a esa población que muchas veces no se toca desde el entrenamiento. Entonces vamos a poner mucho cuidado sobre eso. Las preguntas que nos vayamos generando el público nos las pueden ir copiando y al final hacemos una ronda de preguntas para hacer lo más, digamos, didácticos posibles con toda la información. Mauro, ¿te parece? Excelente, no hay ningún problema. Listo, entonces, debido a que es un espacio académico, vamos a hacer ciertas preguntas. Empezamos diciendo que van a ser mitos y realidades, entonces vamos a proponer mitos. Vamos a proponer situaciones que desde hace mucho tiempo se vienen presentando en el entrenamiento. No tiene que ser desde el fútbol. La corporación sabemos que es enfocada en el fútbol, pero ese entrenamiento va a cubrir muchas bases. Sabemos que los padres de familia se está viendo y sabemos que estos mitos muchas veces son generados por las propias familias, las cuales vienen con creencias desde la parte cultural que siempre hemos trabajado, tales por ejemplo que un niño no puede hacer trabajos de fuerza. Entonces hoy vamos a desmitificar eso, vamos a ver desde qué punto es real, desde qué punto es mentira, o hasta qué punto es cierto, o hasta qué punto no es tan cierto. Entonces, como primera pregunta, podemos hacer que sabemos que nosotros desde la corporación tenemos niños desde los 7 años hasta la categoría mayor, que son los sub-18. Podemos decir que todos los niños pueden empezar jugando con cualquier tipo de balón y con cualquier, digamos, tamaño de balón, lo que conocemos como el número del balón. Podemos jugar todos los niños con el mismo. Perfecto. Bueno, antes de comenzar a hablar específicamente del balón, quiero que tengamos en cuenta algo, y es lo siguiente. Cuando nos metemos en un proceso de iniciación deportiva, entiendo mucho a los padres que, por ejemplo, en fútbol, quieren que su niño desde pequeño esté direccionado a ser un Cristiano Ronaldo, un Messi, por colocar un ejemplo, ¿cierto? Y en ese nos saltamos o queremos que se nos salten, digamos, unos procesos que el entrenador lleva. En iniciación deportiva, lo principal es desarrollo de habilidades motrices básicas, que como sabemos se dividen en tres. Son habilidades motrices de desplazamiento, de estabilización y de manipulación. Entonces hago ese paréntesis acá para que los padres muchas veces se saltan este proceso y quieren que el niño ya comience a jugar con el balón, tengan en cuenta que es un proceso que es fundamental, porque cuando ya llegan a un ámbito deportivo profesional, vemos muchos deportistas que no saben correr, no saben desplazarse, no saben caer a la hora, digamos, de realizar un salto. Entonces es algo primordial, tenerlo en cuenta siempre, que todo en la vida es un proceso. No podemos colocar al niño a correr si no sabe gatear, por ejemplo. Y no ganamos metiéndolo al niño, digamos, gestos técnicos como un cabeceo, y a la hora de realizar el partido, realiza el cabeceo y cae, se puede fracturar, por ejemplo. Entonces es muy importante eso. Ahora ya vamos con la respuesta a la pregunta o al mito. Lo recomendable es utilizar ciertos tipos de balón, o sea, cierto número dependiendo de la etapa de formación en la que está el niño. ¿Por qué? Porque en cualquier deporte, los implementos tienen una especie de carga, ¿cierto? Hablando del balón, digamos que es la medida y la presión que este tiene. Entonces, si a temprana edad colocamos un balón, digamos, una categoría de 16 años, ¿cierto? El cuerpo del
el niño se va a enfrentar a una carga que es excesiva. Lo voy a colocar como un ejemplo cuando le compramos a un niño los guayos. Si al niño le compramos los guayos que solamente tenga una talla, simplemente una talla mayor que la de él, se va a enfrentar a tres circunstancias. Primero, las guayas van a estar más grandes, entonces no vas a saber dominar bien, ¿cierto? Segundo, se va a modificar su patrón de movimiento. Y tercero, esto conllevará a una posible lesión mediano o largo plazo. Entonces lo mismo pasa con el balón. La idea es proteger al niño en la parte ósea, muscular, en la parte de los tendones. Entonces es importante que dependiendo de la etapa en la que esté nuestro niño, tenga el balón adecuado. Listo, excelente, muy bien. Sabemos que es una preocupación de los padres porque desde el ámbito, digamos, deportivo, muchos papás llegan en la formación cuando el club pide los balones para que los niños tengan una formación adecuada. Los padres llegan desde pequeños y llevan un balón, digamos que para un niño de 7, 8 años, llevan un balón número 5 que es imposible muchas veces para los niños patearlo y muchas veces la solución es desinflarlos un poco, pero no vamos a tener un igual formación, un igual desempeño desde las categorías básicas a los niños. Y lo que tú hablas es importante, las habilidades motrices básicas. Si no formamos desde pequeños esas habilidades, no vamos a tener una formación completa y los niños van a llegar un poquito menos desarrollados a las formaciones de categorías superiores. Entonces, empezar por el tema de las habilidades motrices básicas es esencial. Entonces, yo creo que la respuesta quedó muy bien dada. Seguimos con el segundo mito. Es un mito que de los entrenadores viene desde mucho tiempo atrás y que se ha visto, dada que el entrenamiento se ha venido un poquito metiendo en la academia no hace tanto tiempo, y los que llevaban y direccionaban estos entrenamientos siempre eran formadores los cuales no han pasado por la academia y que la experiencia los ha formado. Muchas veces esa experiencia no tienen las cargas ni tienen los saberes posibles. Entonces el mito es, por ejemplo, si digamos mi hijo entra a practicar un deporte y el entrenador yo veo que le está haciendo trabajos de fuerza, yo pienso que mi hijo se va a quedar pequeño. O sea, si mi hijo hace trabajos de fuerza, mi hijo no va a crecer, se va a quedar pequeño. Bien, eso es muy común. Incluso en mi familia también se ha manejado mucho ese mito. Entonces es como digamos, un esfuerzo constante en los entrenadores desmitificar esto. Pero antes de hablar de la respuesta, pues del mito como tal, quiero explicar algo. Y es que cada deporte tiene unas necesidades y cada deportista de alto rendimiento se observa desde pequeño y se mira la parte genética y también, digamos, su composición corporal, su genotipo, su fenotipo, ¿cierto? Todo eso influye. Es muy común que cuando el niño está muy bajito en estatura, le dicen, no, vaya juegue baloncesto, porque el que juega baloncesto se pone grande. Bien, si bien fisiológicamente el cuerpo se adapta a ciertas características del deporte, la parte de la genética y de la estatura es algo que ya tu papá y tu mamá decidieron por vos, por medio de la genética, ¿cierto? Valga la redundancia. Entonces, vemos que en el deporte de alto rendimiento todos tienen unas características muy parecidas dependiendo del deporte. Vos no vas a ver un gimnasta muy alto y con unas extremidades muy altas. O digamos no sé, un halterófilo que también tenga esas características, que sean altos y que tengan extremidades muy grandes. ¿Por qué? Porque sabemos que un tiene que ser aerodinámico. Entonces, al estar haciendo esas piruetas, si estás muy alto, te va a costar más coordinar todo esto y ser más aerodinámico. Entonces, lo que busca el alto rendimiento es directo. Bien, lo mismo pasa con el halterófilo, ¿cierto? El deporte también es ciencia. Entonces, sabemos que realizar un envión o un levantamiento X en halterofilia, si vos tenés extremidades muy largas, va a estar más alejado, digamos, el objeto o no sé, la altera, va a estar más lejos del cuerpo. Y eso va a generar una mayor carga y va a generar, digamos, una poca eficiencia a la hora de realizar el gesto. Entonces va a ser mayor impacto energético. Es eso como tal. Entonces no es que cierto deporte te deja crecer o cierto deporte te deja pequeño. Es muy genético y eso desde pequeño te lo van observando tus entrenadores y te van descartando si vas creciendo mucho y no vas al deporte o te van descartando, ¿cierto? También por la parte del talento.
Ahora ya específicamente en la parte del entrenamiento de fuerza. Hay diversos estudios que avalan el entrenamiento de fuerza en niños. Incluso en estos momentos me voy a basar en un estudio que se realizó en la Universidad de Granada, en España, por unos entrenadores no, unos licenciados en educación física. Básicamente Sí. ellos toman información de diferentes estudios donde participan médicos y profesionales en el área, llegan a las siguientes conclusiones. Les voy a decir por encimita y después les mando el link para que los padres y los entrenadores puedan ver el estudio completo. Dale, Bien, luego compartimos los links en la página del Instagram del club para que los papás puedan informarse y los perfecto, mismos entrenadores que nos están viendo. perfecto. Entonces, las conclusiones, digamos, más grandes es que el entrenamiento de niños se puede realizar cuando una buena dosificación un buen manejo de cargas. Sí, señor. Entonces, lo que observaron fue que trabajar con un 50%, pues unos rangos del 50% del RM hasta un 75 o un 80%. Para explicarle a los padres de familia qué es el RM. El RM es la repetición máxima que puede realizar con un peso. La repetición. Vamos el ejemplo con la sentadilla. Si yo, Mauricio, realizo sentadilla con 150 kilos y solamente me da para hacer una sola repetición sin dañar la técnica y ya yo sé que no puedo hacer más, ese sería mi RM. Entonces, cuando hablamos de cargas de un 50% a un 80% aproximadamente del RM, estamos hablando de cargas bajas donde vamos a tener un rango de repeticiones entre 8 a 30 repeticiones más o menos. Eh, Incluso explican también que es recomendable comenzar con autocargas, que es simplemente el método de Ujú. autocargas, trabajar con mi propio peso corporal e ir aumentando progresivamente. Y aquí tocamos también lo que son las leyes pues también, y también los principios. Aquí trabajamos con individualidad, que nos dice que cada persona es diferente y debemos aplicar cargas diferentes, ¿cierto? También tenemos Sí, el principio de la progresión de la carga, que dice decir progresar de lo más bajo a lo más alto. Y también hablaríamos de la ondulación de la carga, que también ahorita lo vamos a tocar un poquitico con lo de las mujeres. Entonces es importante eso. Se puede trabajar y las edades recomendables son a partir de los 7 u 8 años, donde los niños ya empiezan a tener, digamos, un cambio hormonal considerable. Y bueno, listo, espérame, Cristian, qué pena, voy a dar unas conclusiones todavía de lo que se dice. Entonces, dale. influye también, tiene beneficios, si se dosifica bien, tiene beneficios en la mineralización ósea, o sea, se aumenta la densidad ósea por el trabajo con cargas. Segundo, se disminuye el colesterol malo, que sabemos que hay dos tipos de colesterol, ¿cierto? El colesterol malo es el que se encarga de taponar, digamos, nuestras arterias y generar, pues, digamos, problemas, ¿cierto? A largo plazo. Entonces, el entrenamiento con cargas en niños también ayuda a que se disminuya eso, haya una mayor, digamos, flexibilidad a nivel articular, no, perdón, a nivel parte del sistema circulatorio. También hay un aumento en niveles de hormona del crecimiento, que es importante porque los niños en desarrollo tienen un nivel considerable de hormona del crecimiento. Esto es lo que nos Claro. ayuda a que desarrollen pues, normalmente. La testosterona en un niño pequeño, pues un niño en edades tempranas no va a tener, digamos, un porcentaje muy elevado. Entonces, digamos que no se ve muy afectada en esto, pero la hormona del crecimiento se influye. También otro de los beneficios es que aumenta el consumo máximo de oxígeno, el VO2 máximo, que simplemente es como el cuerpo eh, distribuye de forma eficiente el oxígeno a medida de todos los tejidos. Entonces también es importante eso. Básicamente eso es lo que nos dice el estudio, son las cosas como más a resaltar en este entrenamiento. Y ya la recomendación mía, base pues a la experiencia, y es que los niños son muy inquietos, les gusta mucho descubrir, y un entrenamiento de fuerza tradicional no es muy recomendable, porque es como, por así decirlo, castrarle, digamos, esa pasión que tienen por estar constantemente moviéndose. Ujú. Entonces, lo que aplico yo en edades tempranas es realizar
entrenamientos de fuerza, pero de forma dinámica. Por ejemplo, si vamos a trabajar un circuito, lo recomendable es organizar las bases como si fuera un zoológico. Y entonces cada base tiene un animal específico donde vamos a realizar el gesto. Por ejemplo, en la primera base vamos a trabajar sentadilla. Entonces al niño lo vamos a colocar a hacer el gesto del salto de una rana. Y lo realizamos porque pues ya el entrenador juega con eso. Pero es para que el niño vaya relacionándose con el entrenamiento de fuerza de una forma dinámica y de una forma lúdica. Es como mi recomendación. Entonces podríamos decir que, como cierre, que sí es factible y sí es posible y se necesita un entrenamiento de fuerza desde edades tempranas. Sí, es factible y también es muy importante porque tiene beneficios a nivel fisiológico y a nivel del rendimiento. Como te digo, Cristian, es importante, pero lo más importante es la dosificación para evitar Vale, lesiones y para que se den todos estos beneficios. Listo, entonces decimos que como conclusión a nivel general de este mito es que sí se puede, se debe de hacer ya todos los beneficios que usted ha remarcado en este momento y teniendo en cuenta la didáctica que se utiliza para darlas en qué etapas de crecimiento. Entonces sabemos, según lo que usted dijo, que podemos a partir más o menos de los 7 años en adelante utilizar trabajos de fuerza sabiendo de en qué manera lo vamos a lograr, de qué tipo le vamos a decir a nuestros deportistas que lo vayan a manifestar y ir progresando en los niveles de carga, de volumen e intensidad. Entonces yo creo que el mito quedó completamente dado. Vamos a pasar a un tema que es un poco controversial. Es un mito que digamos que se trae desde la casa. Es un mito que las mamás y que un poco de esto de lo que llamamos entre comillas liberación femenina o lo que podemos llamar la inclusión de las mujeres en ciertos deportes, vemos que hoy en día las mujeres han tomado mucha fuerza a nivel de fútbol, tanto así que ya tenemos profesionales, ya tenemos fútbol profesional femenino y vemos que todos estos ejercicios de fuerza que estamos hablando anteriormente tienen que ser, digamos, enunciados y tocados también con ellas dentro de su formación deportiva. Entonces, sabemos que este entrenamiento en niños tiene sus particularidades y este mito ya quedó, digamos, desmitificado, ya sabemos que se puede hacer. Pero el entrenamiento de fuerza en las mujeres, ¿se puede hacer? Las mujeres van a quedar, digamos, como un hombre, las mujeres en su etapa de crecimiento lo pueden realizar, ¿por qué lo pueden realizar? Bien, es un mito muy chévere y que en realidad es difícil de que muchas veces lo entiendan, ¿cierto? Pero bueno, vamos a tocarlo desde la parte científica y vamos a hablar desde la parte hormonal. En situaciones normales, un hombre produce 10 veces más testosterona que una mujer. Sabemos que la testosterona es la hormona que nos da, digamos, los rasgos físicos a los hombres, ¿cierto? Pues las características masculinas. Bien. Y el hombre también produce estrógenos, simplemente que en niveles más bajos, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Bien. Una mujer, al tener niveles tan bajos de testosterona, nunca se va a poner de forma natural como un hombre en cuestión de masa muscular. Es normal que la gente ponga el ejemplo de las mujeres culturistas. Ven el Miss Olimpia, el Mister Olimpia en los hombres, y ellas se imaginan que se van a poner así. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hablamos del culturismo, si bien sí hay culturismo natural, es más complejo en la actualidad. Entonces vemos mujeres que para salir a resaltar en este deporte tienen que utilizar fármacos, que simplemente los esteroides son hormonas masculinas, estamos hablando de testosterona de laboratorio, que no es saludable ni para el hombre ni para la mujer, porque trae sus problemas, ¿cierto? Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, una mujer nunca se va a poner tan grande como un hombre. El entrenamiento de fuerza en mujeres es muy importante. ¿Por qué? Por lo que tocamos ahorita en el entrenamiento de niños. La mineralización ósea también se da en las mujeres. Hay que tener en cuenta que las mujeres, después de los 40 años, también tienen mayor riesgo de osteoporosis. Entonces, eso es uno de los principales beneficios. Segundo, también la parte hormonal también ayuda a que el cuerpo esté constantemente, digamos, equilibrado.
aumenta el rendimiento, porque el entrenamiento de fuerza también tiene, digamos, un alto impacto en fibras rápidas que nos ayudarían a trabajar la potencia, por ejemplo, en fútbol, ¿cierto? Potencia en las mujeres, saltos y cosas explosivas, ¿cierto? Entonces ese entrenamiento también ayudaría mucho en los sprints y todo eso. Segundo, bueno, otra cosa importante es que hay que tener en cuenta que la masa muscular es una adaptación fisiológica. El cuerpo está diseñado para sobrevivir. Entonces, a medida que vamos aumentando en cargas o en niveles de entrenamiento, la ganancia de masa muscular va a ser pues algo que a lo que se va a llegar. En los gimnasios yo recomiendo mucho a las mujeres que cuando ellas ya lleguen al techo donde ellas quieren estar, en nivel muscular, no aumenten cargas, no aumenten series ni repeticiones, sino que realicen el mismo entrenamiento. Eso les va a ayudar a que mantengan y que no aumenten, sino que antes van a tener cambios, pero ya digamos en la parte de la madurez muscular. Simplemente la madurez muscular se adquiere con el tiempo y es como la definición y la forma en la que se ve el músculo. Las fibras se ven más marcaditas, todas esas cosas. Entonces, es recomendable también el entrenamiento en fuerza de mujeres de tren superior. En los gimnasios las mujeres se enfocan mucho en pierna porque quieren unas piernas tonificadas, quieren una hipertrofia pues considerable y un glúteo considerable. Pero muchas mujeres se quejan, por ejemplo, del gordito que les sale acá, que le llaman vulgarmente el brazo de tía, que no pueden saludar y todo eso. Simplemente ese tono muscular se consigue con entrenamiento de fuerza, de tren superior. Y hay que tener en cuenta que el cuerpo también es muy sabio y se va a dar cuenta de que hay un desequilibrio. O sea, entre tren inferior y tren superior, si no lo trabajas, va a haber un desequilibrio y va a haber también un estancamiento en tren inferior. Eso es muy importante. Vemos acá, Dale, Cristian, qué pena. vemos acá algunos aportes que ya nos están llegando, en los cuales Lenzi Cano, que es una deportista de nuestra corporación, nos dice que le han dicho o se ha escuchado que si hace trabajos de fuerza en los brazos se va a quedar como un hombre. Entonces, llegado al caso, sabemos pues que lo que estamos hablando de que no va a ser así. Ya por toda esa parte de los beneficios y de las partes fisiológicas que estamos tocando, sabemos que no va a lograrlo de esta manera. Además, se necesita por la parte de la mineralización ósea que ya planteaste, en las cuales necesitamos para, digamos, en cuanto que estamos en el proceso de crecimiento, necesitamos para el tema de uno fortalecer los huesos, de lograrlos de una buena manera, de trabajarlos haciendo toda esta parte de fuerza, que la podemos hacer tanto en el gimnasio como en la participación normalmente en el club deportivo. El club también con su entrenador Juan David, que es el entrenador del grupo femenino, tiene todos sus trabajos definidos para esta parte del femenino y también tiene esta parte del trabajo de fuerza, en el cual es demasiado importante hacerlo, manifestarlo y saber de que todas las manifestaciones de la fuerza no van a ser las mismas y que vamos a lograr objetivos según nos los planteamos. Así es. También hay que tener en cuenta que otros de los beneficios que tiene el entrenamiento de fuerza, tanto en mujeres como en hombres, es la prevención de lesiones, porque un músculo fuerte, un tendón fuerte y un hueso fuerte nos va a permitir soportar cargas más grandes, ¿cierto? Y en competencia sabemos que las cargas son muy elevadas. Y por último, otro beneficio que creo que es muy importante es la disminución del riesgo de sarcopenia. La sarcopenia es simplemente la pérdida de masa muscular a lo largo del tiempo. Sabemos que los músculos son el motor del cuerpo, son los que nos permiten movernos. Entonces, por eso vemos personas que han sido sedentarias a lo largo de su vida, llegan a los 40, 60 años y la movilidad es muy reducida. Caminan súper lento y son más susceptibles a lesiones por caídas y todo esto. Entonces, el entrenamiento de fuerza tiene, aparte de eso, sus beneficios. Listo, no, perfecto, sabemos entonces ya que este mito queda un poco saldado, ya no pensamos igual, ya es cuestión de replicar informaciones, vemos que se están conectando bastantes compañeros preparadores físicos y entrenadores de ciertos clubes, también hemos visto muchos compañeros, entonces es replicar la información y saber datearnos de partes científicas para que todo esto ya no sea un mito, sino que podamos hablar de realidades en el entrenamiento. Sabemos que si... Dale, termina ahí y no quiero dejar pasar acá que acabo de ver un compañero Santiago López Puerta, que nos está preguntando
que cuando solo se trabaja, se realizan trabajos de fuerza por mucho tiempo, se pierde mucho la velocidad. Entonces, Dale, respondámosla. ¿Sigo? Siga, respóndala. Hay que tener en cuenta que hay diferentes manifestaciones de la fuerza. Está la fuerza resistencia, está la fuerza explosiva, está la fuerza máxima, y dependiendo del deporte, uno se va direccionando más hacia un tipo de fuerza. Bien, pasaba mucho que en deportes de combate le tenían mucho miedo al entrenamiento de fuerza, porque decían que entre más pesada estuviera una persona, más lenta iba a ser. Si se dosifica bien, si se planifica bien, y si realizamos trabajos de fuerza explosiva, no tiene por qué verse afectada la velocidad. Incluso, si bien hay que tener en cuenta que entre más masa muscular tenga una persona, más consumo de oxígeno va a haber, entonces digamos que por eso decían que los culturistas se ahogaban trotando. Si realizamos un direccionamiento y una buena planificación, podemos trabajar tanto la resistencia como la velocidad y la fuerza explosiva en un mismo plan, y no se va a perder. No se va a perder y antes va a ayudar. ¿Por qué? Porque el entrenamiento de fuerza estimula mucho las fibras las fibras rápidas. Entonces, ya, velocidad, parte del mismo plan. No sé si queda claro, Santiago. Listo, esperemos que nos responda Santi y vayamos pasando al otro mito, vayamos acabando de redondear la idea pasada, que es eso, es trabajar según los objetivos, según las necesidades de nuestros deportistas. Sabemos que tenemos que tener en cuenta que cada deportista es un universo distinto. A pesar de que jugamos fútbol y es un equipo de 11, en el banco hay otros 6, tenemos unos preparadores físicos y unos entrenadores, cada uno de esos 16 jugadores, 20 que tengamos en el plantel es un universo distinto. Podemos generalizar en ciertos aspectos, pero tenemos que hacer unos planteamientos, unas sesiones de entrenamiento pensadas en cada necesidad del deportista para llegar a potenciar lo que es lo que buscamos desde la parte de formación deportiva. En este momento no vamos a hablar tanto de la parte técnica, pero sabemos que se puede trabajar todas estas partes de la fuerza, de la velocidad, de la resistencia, incluso de la flexibilidad con trabajos de técnica propios de cada deporte, en este caso del fútbol. Nuestros formadores son incansables en ese tema. Proponemos siempre trabajos técnico-físicos para lograr una adaptación importante. Sabemos que no podemos dejar a un lado lo físico ni lo técnico, sabemos que lo tenemos que mezclar para llegar a potencializarlo más tanto nuestros deportistas. Vemos que un compañero, Luis Miguel Fonseca, un saludo para él, nos está hablando de un tema que va a ser el siguiente mito, un tema también bastante controversial y que tiene que ver con este mundo del fútbol femenino, que es el tema de la menstruación y la participación de las mujeres en el deporte o digamos en el entrenamiento. Las mujeres, al partir de que hace presencia la menarquia, esta primera menstruación, obviamente tienen unos cambios fisiológicos importantes, pero se deben de salir de entrenar, tienen que cambiar su tipo de ejercicio, pueden seguir haciéndolo o lo tienen que dejar del todo, lo pueden seguir practicando. Muy bien. Bueno, acá me voy a basar en un artículo que sacó la revista F, que es, digamos, una revista periodística de España, donde se reunieron varios grupos digamos, de profesionales, tanto del área de la salud como en la parte tecnológica, y sacaron una aplicación donde muestra el proceso de entrenamiento dependiendo del lugar, digamos, parte del ciclo menstrual en el que se encuentra la mujer. Entonces, les voy a leer un poquitico de las 4 fases y en qué se dividen, ¿cierto? Para dosificar bien y realizar, digamos, unas sesiones que nos ayuden a aumentar el rendimiento y que nos disminuyan los riesgos de lesión. Porque obviamente la hormonal es muy, muy importante. ¿Qué esperamos, bueno. Entrenadores, deportistas, padres de familia, por favor tomar nota de esto para que es muy importante para todos. Bien, les voy a leer primero las fases y después paso a mostrarles ya la temática por medio del ciclo menstrual. ¿Listo? Entonces vamos con la primera fase. La primera fase nos dice fase de preregla y de regla. Entonces nos dice, en este momento la capacidad de recuperación y los niveles de hierro son más bajos.
así como la fuerza y la velocidad, por lo que durante estas fases es ideal realizar actividades suaves como pilates o yoga. Acá estamos dando como prioridad la parte de la flexibilidad. Se recomienda como trabajar parte de la flexibilidad o trabajos de muy bajo impacto. Bien, vamos con la segunda fase. Dice la fase postmenstrual o folicular. Será cuando mejor te encuentres, gracias al aumento de estrógeno, por lo que es la fase en la que mejor rendirás deportivamente. Es un momento perfecto para desarrollar entrenamientos de fuerza, trabajos de saltos o carreras con una mayor dificultad. En esta segunda fase vemos que se puede trabajar la parte de lo anaeróbico, tanto velocidad como fuerza, potencia, se puede trabajar ahí sin ningún problema y sin ningún riesgo. De ahí pasaríamos a la tercera fase, que es la fase ovulatoria. Entonces dice, en la mitad del ciclo hay 2 o 3 días en los que la subida del estrógeno y la relaxina hacen que crezca el riesgo de lesión, por lo que se debe bajar la intensidad y realizar ejercicios más suaves. Bien, acá simplemente vamos con lo que les decía ahorita de la ondulación de la carga, el principio de la ondulación de la carga. Acá podemos realizar el mesociclo e ir aumentando cargas, disminuyendo, compensando y aumentando, ¿cierto? Entonces en esta tercera fase se recomienda disminuir cargas para evitar lesiones por lo del aumento del estrógeno y de la relaxina. Y vamos para la última fase, que sería la postovulatoria o lutea. Dice, en esta fase el cuerpo está más que preparado para los entrenamientos de larga duración y los ejercicios de equilibrio y mantenimiento, debido a que el estrógeno vuelve a bajar y la progesterona sube. Este periodo es un buen momento para correr de manera relajada. Acá vemos que se recomienda trabajos de resistencia, principalmente. Y bueno, ya les voy a explicar en el ciclo. Hay que tener en cuenta que este tipo de entrenamiento se debe aplicar para mujeres que son regulares, o sea, que tienen un ciclo menstrual de 28 días, que es como lo general, y que no tenga, digamos, un trastorno en esa cuestión. Perdón, Cristian, yo les muestro acá. Muy bien. Acá tenemos pues un gráfico del ciclo menstrual. Vemos que también se divide en las mismas 4 fases. ¿Qué es lo que pasa? Que va a comenzar desde el día 1, ¿cierto? Hasta el día 28. La primera fase viene del día 26 al día 7, que sería la primera fase donde se recomiendan trabajos de flexibilidad, yoga, pilates, ¿cierto? Que son como, digamos, uno de los momentos donde hay mayor cambio hormonal y todo esto. La segunda fase viene del día 8 al día 12. Acá es donde se recomienda, digamos, entrenamiento de fuerza, de potencia, de velocidad. Por lo mismo, porque ya digamos que hay un menor riesgo de lesiones y todo esto, por la cuestión hormonal, y la mujer también va a estar más predispuesta a aumentar su rendimiento. Ya viene la tercera fase, que es la de ovulación, que vendría a ser del día 13 al día 15. En esta ya hay un mayor riesgo por el aumento del estrógeno, ¿cierto? Y entonces acá se recomienda disminuir las cargas para evitar lesiones. Ya de ahí pasaríamos a la última etapa, que vendría del día 16 al día 25, donde acá nos recomiendan el entrenamiento de resistencia, porque hay una mayor predisposición a esta capacidad. Listo, muchachos. Muy bien, entonces vemos de nuevo que el mito se rompe, vemos de nuevo que el entrenamiento en cuanto a este ciclo menstrual tiene que haberlo, tiene que estar, debe estar presente, pero ya es del conocimiento del deportista propio, de la deportista en estos momentos, que se conozca y que sepa por qué en el momento, digamos, el profesor le puso un trabajo y no rinde de la mejor manera, o porque ese día ella dice, no, estoy pero volando, pues quiero seguir haciendo ejercicio, porque no me canso. Entonces, también vamos a ver que es un conocimiento que tiene que tener el entrenador de su grupo. También es una... Dale, Cristian. Es incluso también hay que tener en cuenta que hay ciertos momentos del ciclo donde hay mayor producción de elastina. Entonces la elasticidad también se ve, digamos, ahí con un beneficio más alto. Entonces es entender esto y saber en qué momento hay mayor rendimiento y mayor predisposición a ciertos tipos de entrenamientos. Claro que sí. Entonces
vine diciendo que es un tema también de confianza de nuestros deportistas hacia el entrenador. Vemos que pues, no va a llegar cualquier, digamos, de parte abierta, pero sí es de acercarse, contacto y decirle al entrenador, digamos, qué pasa con ella en esos días para que el entrenador tenga en cuenta y pueda planificar las sesiones de entrenamiento en ese microciclo de una manera más correcta, llevando a cabo lo que acabas de decir de la ondulación de las cargas, siguiendo siempre ese principio del entrenamiento que es muy importante. Hablemos un poco dentro de este mito para no cambiarnos mucho y no ir, digamos, con la siguiente. Hablemos un poco de la alimentación en esta parte. La alimentación en este periodo cambia como debe ser, tiene que, digamos, alimentarse de igual manera o qué debe hacer. Bien, sabemos que la alimentación, la nutrición como tal, es un factor muy importante en un deportista, tanto en hombres como mujeres, que juega un papel mucho más importante en las mujeres, entre comillas, por lo mismo, porque la menstruación ayuda a que haya una pérdida considerable de glóbulos rojos. Durante la actividad física también hay una pérdida de glóbulos rojos. Entonces, la idea es que haya un buen consumo de hierro. Incluso arriba lo mencionaban, que se bajaban los niveles de hierro, ¿cierto? Entonces, haya un consumo, digamos, bueno y elevado de hierro para que la mujer no vaya a llegar a un estado de anemia, que es muy común en deportistas que no siguen la posición adecuada. Alimentos contienen buena cantidad de hierro. Estamos hablando de las carnes, hablamos del hígado, hablamos también de los frutos secos, hablamos también de lo que es el brócoli y las espinacas, e incluso todas estas, no sé, como alimentos que tienen hojas verdes. Son muy recomendables por comentar niveles de hierro. Es muy importante porque a medida que se ve afectado los glóbulos rojos, produciendo anemia y el rendimiento y la salud, obviamente. Tener en cuenta, muchachos, que los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno y un deportista constantemente, cuando está activo, necesita un buen consumo de oxígeno, un buen transporte de oxígeno. Entonces es fundamental el consumo de hierro para que las mujeres puedan completar, digamos, esa pérdida natural de glóbulos rojos que se produce. Listo, excelente. Entonces, pues, teniendo en cuenta que el lunes fue la charla de alimentación y este tema pues de cómo estoy alimentándome en esta cuarentena, sabemos que las mujeres no pueden bajar este consumo de hierro para que cuando todo esto acabe, Dios mediante, sea lo más rápido posible, lleguemos en óptimas condiciones a las canchas. Sabemos que todos los clubes estamos esperando regresar para volver a tomar la formación, volver a hacer pretemporada y empezar las competencias de una mejor manera. Esperemos que sea lo más rápido posible. Yo creo que este tema del entrenamiento en mujeres va quedando un poquito más claro. Vemos que están interactuando los que nos están viendo y vemos que les están quedando de una manera muy clara. Pasemos a volver al tema del entrenamiento en niños y en jóvenes. Ya sabemos muchas cosas sobre el entrenamiento, digamos, en la parte femenina. Volvamos en una parte que los papás siempre desde casa nos han inculcado es no dejar al niño dormirse más de las 11. Mañana tiene que entrenar, mañana tiene que jugar un partido y el niño tiene que descansar, tiene que estar, digamos, 10 horas dormido para poder llegar al partido de una buena manera. Entonces, vamos a hacer una comparación. Los niños y los adultos tienen que dormir igual, duermen igual, descansan igual, necesitan el mismo tipo de descanso. ¿Qué pasa? Bien, antes de hablar de este mito específicamente, quiero que tengan algo en cuenta, y es que el deportista no crece tanto a nivel, digamos, a nivel muscular y a nivel de rendimiento, no crece durante el entrenamiento, crece durante el descanso. Y ahí hablaríamos también del entrenamiento invisible y de los principios del entrenamiento. ¿Qué pasa? Muchos deportistas, creo que en el fútbol le llaman piratear, vulgarmente. Sí, señor. Sí, muchos futbolistas, el entrenador le coloca una carga moderada, bien, va ondulando las cargas con el principio de la ondulación de la carga, ¿cierto? Pero ve que el deportista de un momento a otro va llegando fatigado, que el deportista va llegando y en vez de estar aumentando el rendimiento, el deportista va bajando de nivel.
y muchas veces el entrenador no se da cuenta. Y lo que pasa es que el entrenamiento invisible es muy importante, también se debe tener en cuenta. Cuando vos como entrenador llegas al entrenamiento el viernes, te colocas una carga, digamos, más bien alta, por ejemplo, para que, digamos, sábado y domingo el niño descanse o el joven descanse, y él el fin de semana va y porque le den 20, 30 mil pesos, se juega 3, 4 partidos, la carga de trabajo ahí aumentó. Entonces ese fin de semana la compensación no va a ser positiva, antes va a ser una carga excesiva y esto lo va a llevar adelante a un sobreentrenamiento. Digamos que puede ser un mes, 2 meses, 3 meses, un año, pero va a llegar al momento en que va a llegar a un sobreentrenamiento, ¿cierto? Que el sobreentrenamiento, aparte de que, digamos, influye en el rendimiento, también trae unos riesgos de lesión gigantes e incluso puede terminar con la carrera deportiva del deportista de la redundancia. Entonces es importante eso. Ahora sí hablemos de las horas de sueño, si es lo mismo en un niño que en un adulto. Acá voy a basar en la Academia Americana de Pediatría, ¿cierto? Como que con el inglés no nos va muy bien. Entonces mejor en español. Bueno, les voy a mostrar la tablita que tengo acá que saqué de ahí. No sé si se alcanza a ver bien, igual se las voy a leer. Acá nos muestra la edad y el tiempo de sueño recomendado en un periodo de 24 horas, ¿cierto? Entonces comenzamos con los bebés de 4 a 12 meses. ¿Me escuchan bien? No sé si estoy tapando el micrófono. ¿Se me escucha bien? Está bien, está bien. Entonces, en bebés de 4 a 12 meses, lo recomendado es que duerman diarios de 12 a 16 horas, incluyendo siestas, ¿cierto? Entonces, sabemos pues que duerme en la noche y en el día también puede dormir. Ahí incluiría las siestas. Niños pequeños de 1 a 2 años. Acá es recomendable que duerman de 11 a 14 horas, incluyendo siestas. Ya en la edad de preescolar, de 3 a 5 años, lo recomendable son de 10 a 13 horas, incluyendo siestas durante 24 horas. Ya pasamos a la edad escolar, de 6 a 12 años, lo recomendable es de 9 a 12 horas. Y ahí tengan en cuenta que en la edad escolar ya no se cuentan las siestas. Miren que ya no está entre comillas, entre paréntesis, perdón, sino que lo recomendable es que en la noche duerman de 9 a 12 horas. Y en adolescentes de 13 a 18 años, de 8 a 10 horas. Ya sabemos que en adultos el promedio es de 7, 8 horas, ¿cierto? Que muchas veces por nuestros trabajos no lo cumplimos o por el estudio, pero es lo recomendable. Entonces, ¿a qué voy? Si vemos, entre más pequeño es el niño, más duerme. Y ahí también tiene que ver mucho la parte hormonal. Los niños desde pequeños se van desarrollando, incluso creo que es de 0 a 5 años, hay un, digamos, un desarrollo muy grande, ¿cierto? A nivel cognitivo incluso. 0 a 5 o 0 a 3, no recuerdo bien. Bueno, pero en estas primeras etapas hay un desarrollo cognitivo muy grande y también hay un gran salto, digamos, en la parte fisiológica. Entonces, aquí hablamos de hormonas. Si un niño e incluso un adulto, un deportista, los deportistas los meten, pues por así decirlo, en un centro de concentración, fuerte de concentración, todo esto, por lo mismo, para regular el sueño, no tanto de que salgan a fiestas, sino es por el sueño. Por lo que les digo, la compensación, para que pueda ir aumentando el rendimiento. Entonces, si un niño no duerme lo suficiente, no va a crecer lo suficiente. La hormona del crecimiento es netamente, digamos, una hormona que simplemente se activa cuando hay sueño profundo y aparte de eso también es susceptible a la luz solar. Entonces, cualquier luz artificial. Entonces, son hormonas que funcionan muy bien, que se activan muy bien, es en la noche, después de ciertas horas, porque hay que tener en cuenta que las fases de sueño también varían. Entonces, cuando estás durmiendo aproximadamente, tengo entendido que es entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana donde hay mayor producción de hormona del crecimiento. Y hay que tener siquiera unas 3, 4 horas de estar durmiendo antes de sueño profundo para poder llegar a esa etapa y que se dé un desarrollo normal de la hormona del crecimiento. ¿Listo? Entonces, por eso es importante el sueño en los niños. Como ustedes tienen en estos momentos en el club categorías de los 9 años hasta los 18, entonces lo recomendable es de 9 a 12 años que duerman de 9 a 12 horas diarias. Y en adolescentes de 13 a 18 años, de 8 a 10 horas, según lo que nos dice pues la academia. Entonces es importante que lo tengan en cuenta
e incluso pues ustedes ven que los deportistas más, digamos, más estrictos y más juiciosos son los que no, a ustedes nunca le van a salir de fiesta después de cierta hora y los que siempre se acuestan temprano. Entonces es muy importante eso. Listo, profe, no, entonces, a ver, ese tema de la cuarentena para nadie es un secreto que todos nos ha descuadrado un poquito demasiadas cosas, incluso el sueño es una de ellas. Ya digamos, nos levantamos tarde, nos acostamos tarde, pasamos el tema de la alimentación muchas veces por alto. El lunes tocamos ese tema con la nutricionista amiga que nos hizo la charla, con el profesor David, nos colaboraron un poco hablando sobre ese tema, pero tocando el tema ya del sueño, pasa lo mismo con esta cuarentena. Al descuadrar, pasamos y pensamos que el dormir mucho en exceso también nos va a colaborar. Entonces es mantener ese equilibrio y hacer una invitación a que mantengamos nuestros hábitos de vida normal para que cuando todo esto acabe, vuelvo y digo, todo nos parezca demasiado normal y volvamos a poder tener tanto, digamos, rendir en el estudio, rendir en las situaciones a diario, rendir en el entrenamiento, porque pues, recordar que el tema del estudio también es muy importante y muchos de los deportistas de la corporación han manifestado que les gusta el tema del entrenamiento, entonces pueden ser una vocación de vida también aprender de estos momentos y aprovechar este tema en la cuarentena para aprender a otras cosas nuevas. Por aquí vemos una pregunta que si se duerme antes del entrenamiento, ¿se rinde igual? ¿Puede haber un mismo rendimiento? Pues varía en eso. Bueno, eso también depende mucho, digamos, del grado de cansancio que tenga la persona. O sea, si vos, por ejemplo, entrenas por la tarde y te toca madrugar, a estudiar o algo, y te hace por ejemplo, digamos que puedes recuperar algo y llegar más descansado al entrenamiento. Pero considero personalmente que si vas a dormir antes del entrenamiento, te levantes siquiera una horita antes para que el proceso fisiológico se dé normal. Pues ustedes tienen que tener en cuenta que durante el sueño hay una producción de hormonas diferente, hay digamos, el metabolismo basal disminuye un poquitico, solamente el funcionamiento de órganos. Entonces la idea es que yo duermo, me levanto y trato de estar activo para que mi sistema nervioso central esté activo y esté, digamos, en situaciones normales para ya después ir a entrenar y que el rendimiento no se vea afectado. Considero personalmente que se debería hacer eso por lo de la parte del sistema nervioso central. Entonces sería recomendable, si tengo entrenamiento en el club, los entrenamientos son a las 6:30 de la tarde, entonces vemos que si vamos a ir a entrenar, no es levantarnos a las 6 para irnos a entrenar a las 6:30, es descansar un momento en la tarde para lograr que nuestro sistema nervioso central de alguna manera vuelva y se active de una manera normal como se venía haciendo en el día y se pueda dar un entrenamiento lo más específico posible y lo más desarrollable posible. También tener en cuenta un tema que también es controversial y que se ha tocado mucho en estos tiempos y que hay muchas investigaciones sobre esto, inclusive el preparador físico de Nacional, Carlos Tavares, hace un congreso en el cual explica un poco sobre el ritmo circadiano, en cómo estas hormonas que le has hablado durante el día van cambiando y tienen unas manifestaciones distintas, las cuales según el momento del día nos van a ayudar para hacer algunas actividades o nos van a restar, digamos, energía para hacer otras. Entonces, este tema también es muy importante. Cerrando un poco con el tema de los mitos, vamos a tocar uno que nos podemos apoyar bastante desde el tema de la psicología y si nos están viendo nuestro grupo de psicólogos del club, pues agradecemos que tengan intervención en este momento ahí por el tema de los comentarios. La actividad física y el desarrollo cognitivo. Vemos que las mamás siempre, cuando el niño tiene 2 añitos y por ejemplo tiene una maleta en el piso y el niño la salta, ay, mi niño le sabe saltar, el desarrollo, ay, tan bueno, ponen al niño en una comparación siempre de que si se desarrolla bien, digamos, en los deportes, se puede desarrollar bien en la vida. Entonces, ¿qué tan de eso puede ser cierto? Bien, antes de comenzar, pues me gustaría hablar sobre los tipos de inteligencia, para dar ya, digamos, conclusión a este mito. Ahí, pues, vale aclarar que no soy psicólogo, solamente quiero tocarlo
y que se apoyen, pues me apoyen, perdón, los psicólogos del club. Entonces, quiero pues como dar una explicación de cada uno de los tipos de inteligencia que en este momento se dividen en 12, ¿cierto? Entonces, para que los padres de familia también entiendan, digamos que hay diferentes tipos de inteligencia, que no solamente es como el tradicional de que el niño si sabe matemáticas es muy inteligente y el que todos los padres pues quisieran tener, ¿cierto? Entonces comencemos con el primero. Digamos que en este grupo está el primero que sería la inteligencia lingüística. Entonces Obvio. dice, como una crítica es la habilidad de dominar el lenguaje, pero este tipo de inteligencia no solamente incluye el lenguaje oral, sino también la escritura y la gestualidad. Entonces, Listo, digamos que Mauro, pedirte un favor. sí, Si no, ya vamos a llegar a la horita pues del live y pues sabes que tenemos que cerrar, digamos, a la hora, entonces tratar de ser lo más concretos posible. listo. Entonces, pues vamos a dar entonces nada más los títulos de cómo se llaman y ya, ¿cierto? Inteligencia lógico-matemática, ya sabemos cuál es, ¿cierto? Inteligencia espacial, cómo me relaciono con el espacio. Inteligencia musical, afinidad pues con toda la parte musical. Inteligencia corporal y sinestésica, que es la que tienen la mayoría de deportistas, bailarines, eso es como en la que nos vamos a enfocar ahorita también, ¿cierto? Inteligencia intrapersonal, cómo me desarrollo, ¿cierto? Habilidades pues para entender a sí mismos y todo esto. La interpersonal son personas pues que se relacionan muy bien con los demás y todo esto. Inteligencia emocional, saber comportarse, saber manejar sus emociones, todo esto en la parte social, pues generar habilidades. Inteligencia naturalista, todo lo que tiene que ver con la parte natural, biólogos, personas así aplican mucho. Existencial, son personas que se cuestionan pues y son muy inteligentes en la parte de la meditación y todo esto. Listo, Mauro. Inteligencia cognitiva, hola, Mauro, sino que nos quedan 2 minuticos para cerrar el live, ya que dura una horita, entonces, de como una. cierre podemos decir que todos estos tipos de inteligencia que acabas de mencionar son muy importantes y que cada uno de ellos los podemos ver manifestados de una u otra manera en el deporte y en el fútbol. Así es. Entonces, digamos que el mito es real, el mito, si el niño está inmerso en el deporte, un desarrollo cognitivo va a ser mucho mayor, ¿cierto? Sí, porque va a aumentar la concentración, el estado de alerta y La atención, también, y también va a ayudar también a que los niños tengan menos, digamos, menos impacto contra el fracaso. O sea, ellos no se van a, digamos, a morir, entre comillas, porque perdieron cierta situación o cierta parte en el estudio. Ellos van a saber afrontarlo. Entonces también nos ayuda listo. mucho. Listo, Mauro, no, nada, cerrar este live, cerrar este en vivo que de la Corporación Ceneice nos han brindado el espacio, agradecerte el interactuar con nosotros, el brindar el conocimiento, el compartirlo y nada, esperemos que otras veces podamos lograr esos espacios y por qué no volverte a tener. Muchísimas gracias a ustedes, a los padres de familia, a los entrenadores y a los psicólogos que estuvieron pues pendientes. Espero pues que les haya gustado el aporte y que estén en constante crecimiento, porque el día que no se aprenda algo es día perdido, ¿cierto? Es un día perdido, listo, profe, entonces nada, muchísimas gracias a los padres de familia, a los deportistas, a los psicólogos, al presidente de nuestro club, Joan, que ha estado también aportándonos bastante, y nada, mucha esperanza, mucha fe, mucha tranquilidad en las casas, esperemos que todo esto termine rápido y podernos ver en cancha. Desde el Club Deportivo de la Corporación Ceneice, un saludo y muchísimas gracias por estar presentes. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias a luego. todos.